Módulo 1. Unidad 1. Ley General de Contabilidad Gubernamental. Antecedentes del proceso de armonización contable. La Convención Nacional Hacendaria. El día 20 de agosto de 2003, el presidente de la República, los titulares del Poder Ejecutivo, es decir, los 31 gobernadores de cada entidad federativa, así como el jefe de gobierno del Distrito Federal, llevaron a cabo la Declaración de Cuatro Ciénegas, Coahuila. El 28 de octubre de ese mismo año, se realizó la convocatoria para la primera Convención Nacional Hacendaria, en la que tuvieron participación el presidente de la República, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, así como los 31 gobernadores de los estados, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los integrantes de las juntas de coordinación política de las cámaras que integran el Congreso de la Unión, el presidente del Consejo Directivo e integrantes de cada uno de los congresos locales, y los presidentes de organizaciones que componen la Conferencia Nacional de Municipios de México. En el marco de esta convención, se llevaron a cabo diferentes propuestas que tienen relación con el ámbito de la contabilidad gubernamental, entre las cuales estuvieron vinculación integral, gestión orientada a resultados, medición del desempeño, planeación estratégica multianual, modernización de sistemas, procesos de armonización contable y presupuestal, la creación de un sistema nacional de información hacendaria en línea, decreto de reformas constitucionales para incrementar la calidad del gasto y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Dentro de la exposición de motivos del decreto que se señala, se establece de forma clara que el gobierno debe ser garante de que los recursos aprobados sean destinados a los fines previamente establecidos, que además se gasten de forma eficiente, lo cual se refleje en resultados tangibles, logrando una oportuna rendición de cuentas. Asimismo, se reconoce y establece que el gobierno debe explicar de forma completa y satisfactoria la forma en que se han administrado los recursos públicos que se destinaron para su ejercicio, así como los resultados que se obtuvieron del mismo. El proyecto de este decreto fue aprobado el 7 de mayo de 2008, dentro del cual se pueden observar diversas disposiciones relativas al fortalecimiento en materia de transparencia y rendición de cuentas, entre las que se destacan el establecer principios constitucionales para que los recursos públicos se programen, se administren y se ejerzan a través de un enfoque encaminado al logro de resultados. De igual forma, se determinó que los resultados obtenidos serán evaluados por instancias de carácter técnico, de cuyos análisis se podrán considerar los resultados para la realización de asignaciones subsiguientes. Asimismo, se estableció la creación de mecanismos de evaluación del desempeño, con base en diferentes indicadores. En cuanto al tema de armonización contable, se faculta al Congreso de la Unión para que expida las leyes que tengan por objeto normar la contabilidad gubernamental, armonizando los sistemas contables públicos, así como la presentación de la información financiera, presupuestaria y patrimonial en los 3 niveles de gobierno. La ley reglamentaria se expediría en un periodo de 1 año a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, la cual contempla los principios generales de armonización, teniendo en cuenta las particularidades de todas las entidades federativas y previendo un régimen transitorio que les permita a todas ellas adoptar los referidos principios. De esta forma, y en cumplimiento a la reforma constitucional a la que se hace mención, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 2008 la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual contiene las formas y principios bajo los cuales se deberá cumplir con la presentación de la información financiera y de gestión de todos los entes y niveles que forman parte de la administración pública. Ley General de Contabilidad Gubernamental. En su exposición de motivos podemos identificar sus aspectos fundamentales. Por primera vez se busca que la información contable mantenga estricta congruencia con la información presupuestaria. Se prevé que los sistemas contables permitan los registros con base acumulativa para la integración de la información financiera. Registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles.
Establece que los postulados básicos de contabilidad gubernamental serán el sustento técnico para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, así como para organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información clara, concisa, oportuna. Registros contables en cuentas específicas del activo, de los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio público, incluyendo equipo de cómputo y vehículos. Asimismo, se llevará un registro auxiliar de los bienes que, por su naturaleza, sean inalienables o imprescriptibles. La información financiera, programática, presupuestaria y contable que emane del sistema será la base para la emisión de informes, así como la cuenta pública. Se crea el Consejo Nacional de Armonización Contable, integrado por representantes de la Federación, las entidades federativas y los municipios. También se establece la creación de un comité consultivo integrado por representantes estatales, municipales y profesionales expertos, tanto del ámbito gubernamental como de organismos profesionales en la materia. Los sistemas contables deben generar información en tiempo real. La cuenta pública no solo debe reflejar los registros contables y cifras correspondientes a los ingresos y gastos del sector público, sino también relacionarla con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, al ser el reporte definitivo, se prevé que se incluya la evaluación de los resultados del desempeño con base en indicadores. Los entes públicos de los 3 órdenes de gobierno deben organizar, sistematizar y difundir la información que generen, al menos trimestralmente, en sus respectivas páginas electrónicas de Internet. Se incluyen disposiciones sobre las sanciones que se impondrán en caso de que se incumpla con lo dispuesto en la ley. Para lograr una adecuada contabilidad gubernamental, es necesario coordinar los momentos en los que el Consejo expida las normas complementarias de la ley, los pasos que tienen que seguir los entes públicos y el desarrollo de la herramienta tecnológica a través de la cual se aplicarán los nuevos sistemas contables para la generación de la información. La iniciativa contribuye a un mejor control de los recursos financieros y del patrimonio de los entes públicos y a transparentar el ejercicio de los recursos. Exposición de motivos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La Ley General de Contabilidad Gubernamental es resultado del proceso legislativo vigente en nuestra Constitución, el cual comenzó con la aprobación del proyecto de decreto de reformas constitucionales para incrementar la calidad del gasto y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas el día 7 de mayo de 2008. Posteriormente, el 11 de noviembre de ese mismo año, se presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual fue aprobado por este mismo órgano tan solo unos días después, es decir, el 25 de noviembre. Continuando con el trámite parlamentario correspondiente, fue turnada para su aprobación a la Cámara de Senadores, lo cual sucedió el 11 de diciembre de 2008. Una vez finalizado el proceso legislativo, el Ejecutivo Federal promulga la Ley General de Contabilidad Gubernamental el 30 de diciembre de 2008, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, el 31 de diciembre de 2008. Fue dentro de los trabajos de la 60ª legislatura de la Cámara de Diputados cuando se presentó la iniciativa de ley en comento, la cual fue propuesta por un grupo de legisladores de diferentes signos políticos, entre los cuales estuvieron la contadora pública Alma Eduviges Alcaraz Hernández, diputada por Sinaloa del Partido Acción Nacional PAN; el doctor Moisés Alcalde Virgen, diputado por el Estado de México del Partido Acción Nacional PAN; el ingeniero Antonio Ortega Martínez, diputado por Aguascalientes del Partido de la Revolución Democrática PRD, y el licenciado Javier Guerrero García, diputado por Coahuila del Partido Revolucionario Institucional PRI. La Ley General de Contabilidad Gubernamental centra su funcionamiento y aplicación en torno a 4 ejes fundamentales, los cuales son un sistema de contabilidad gubernamental confiable y funcional, una estrecha vinculación presupuestaria y, en materia contable, un registro con base acumulativa en cuanto a devengo contable, y un confiable registro patrimonial con toda la información correspondiente.
En el marco de la creación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y como parte de sus principios y mecanismos rectores, se establece la aplicación y funcionamiento de un sistema de contabilidad gubernamental, el cual contempla como requisitos básicos la observación de los principios y postulados contenidos en el marco conceptual, así como postulados básicos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el adecuado reconocimiento de todas las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos, además del resto de operaciones referentes al patrimonio del ente público. La integración en forma automatizada del ejercicio presupuestario con cada operación contable. Contemplar la base acumulativa de los diferentes registros que se lleven a cabo. Llevar a cabo un registro eficiente y ordenado de las diferentes operaciones que por su naturaleza generen derechos y obligaciones a los distintos entes públicos. La generación en tiempo real de los diversos estados financieros, informes de ejecución, los estados presupuestarios y la demás información que se deba entregar a través del sistema, y que el sistema facilite el debido registro y control de todos los bienes que integran los inventarios de los entes públicos. De igual modo, y transitando a través de los ejes sobre los que gira la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se debe considerar que para una adecuada vinculación presupuestaria y contable, se debe avanzar en los mecanismos para el registro único de todas las operaciones presupuestarias y contables, mediante diferentes interrelaciones automáticas, así como en la utilización de los diversos clasificadores presupuestarios, las listas de cuentas y otros instrumentos que contengan la información a considerar. En ese orden de ideas, y cumpliendo con el resto de ejes rectores sobre los cuales funciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se debe llevar a cabo el proceso de registros contables desde una perspectiva de base acumulativa, en las que las transacciones de ingresos se registrarán cuando por disposición de la ley exista jurídicamente el derecho de cobro. Asimismo, el registro de todas y cada una de las transacciones de gasto generalizadas se llevará a cabo conforme a la fecha en la que se vayan realizando, independientemente de la forma de su pago. Otro de los ejes fundamentales tiene que ver con un adecuado registro patrimonial de cada uno de los entes que conforman la administración pública y que se llevará a su realización de la siguiente manera. El registro de bienes tendrá un impacto importante al momento que se tengan que tomar las decisiones correspondientes por parte del ente. Se debe realizar un control de bienes que tengan un carácter arqueológico, un contenido artístico o un significado histórico. Se elaborarán registros contables en cuenta de activos de todos los bienes destinados a la realización de un servicio público. Se realizarán registros contables de todas las altas y bajas de los bienes que integran el patrimonio del ente. Se llevarán a cabo las conciliaciones correspondientes entre los registros contables y los inventarios que se tengan contemplados. Los objetivos concretos que se persiguen con la elaboración de un adecuado registro patrimonial por parte de los entes públicos correspondientes se concentran en coadyuvar de forma activa en la toma de decisiones al ejercer un gasto público de modo responsable, privilegiar de forma óptima los diferentes mecanismos de transparencia a la que por ley se está obligado, el facilitar adecuadamente la programación de gasto público con base en resultados obtenidos, así como cumplir con los diferentes procesos de evaluación y rendición de cuentas que se encuentran vigentes. Ley General de Contabilidad Gubernamental. La estructura general de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se define de la siguiente forma. Título primero. Objeto y definiciones de la ley. Título segundo. De la Rectoría de la Armonización Contable. Título tercero. De la Contabilidad Gubernamental. Título cuarto. De la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública. Título quinto. De las sanciones y artículos transitorios. El título primero es Objeto y definiciones de la ley. Su capítulo único es Disposiciones generales. En el caso de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se señala oportunamente cómo todas las leyes emanadas de un poder legislativo, que es de orden público, la cual tiene como objeto el establecer diferentes criterios generales para regular la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera por parte de los entes públicos.
La finalidad del precepto en mención es la de lograr una adecuada armonización contable, así como de una eficiente emisión de información financiera. Asimismo, dentro del mismo precepto legal se menciona que los entes públicos obligados a su cumplimiento son los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, los poderes de cada una de las entidades federativas y del Distrito Federal, los ayuntamientos de los municipios del país y los diversos órganos político-administrativos de las demarcaciones del Distrito Federal. Las entidades de la Administración Pública Paraestatal, tanto federales, estatales y municipales, así como los órganos y entidades autónomas federales y estatales. El artículo 1 suscribe que deben existir las necesarias funciones y labores de coordinación entre cada uno de los diferentes entes públicos, en especial la labor de coordinación que debe existir por parte de los gobiernos de los estados para una adecuada cooperación con sus municipios en materia de cumplimiento de esta ley, así como la misma colaboración que se debe presentar entre el gobierno del Distrito Federal y las delegaciones políticas que lo integran. Artículo 2. Los fines de la contabilidad gubernamental. El citado precepto persigue que se facilite el adecuado registro y fiscalización de todos los recursos que completan el activo, el pasivo, los ingresos y los gastos que llevan a cabo los diferentes entes públicos, así como medir la eficacia, la economía y la eficiencia del gasto y los ingresos que recibe el ente público. Asimismo, el artículo 2 contempla la correcta administración de la deuda pública, lo que también incluye todas y cada una de las obligaciones contingentes, así como todo lo que integra el patrimonio del Estado. Artículo 3. Con la finalidad de dar cumplimiento cabal a lo señalado por el artículo 3 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que señala que la contabilidad gubernamental deberá determinar las formas de evaluación del patrimonio del Estado y su eficiente expresión en los estados financieros, en el marco de la tercera sesión del Consejo Nacional de Armonización Contable, celebrada el día 15 de diciembre de 2010, se aprobó un acuerdo denominado Principales reglas de registro y valoración del patrimonio, elementos generales, la cual se reforzó con la aprobación del acuerdo, reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, aprobado en sesión del CONAC, celebrada el 29 de noviembre de 2011. Artículo 4. Se contienen las principales definiciones de la Ley de Contabilidad. Artículo 5. La interpretación de la ley para efectos administrativos corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus competencias. En caso de requerirse, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La interpretación privilegiará principios constitucionales de transparencia y máxima publicidad de la información financiera. Título 2. De la Rectoría de la Armonización Contable. El título 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental está asentado sobre una estructura general que incluye lo siguiente. Capítulo 1 del Consejo Nacional de Armonización Contable. Capítulo 2 del Secretario Técnico. Capítulo 3 del Comité Consultivo y Capítulo 4 del Procedimiento para la Emisión. Artículo 6. Señala que el Consejo Nacional de Armonización Contable es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y que tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. Señala además que los miembros del Consejo y del Comité no recibirán remuneración alguna por su participación en los mismos. Artículo 7. Para el caso de este artículo, se da a conocer la obligación por parte de cada uno de los entes públicos de adoptar todos y cada uno de los lineamientos y formas acordadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable dentro del ámbito de desarrollo de sus facultades. Los plazos para el cumplimiento de los mismos deberán estar establecidos en los artículos transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los mismos acuerdos emitidos por el CONAC. Así también, el mismo precepto señala la obligación del gobierno federal y de las entidades federativas para la publicación de las normas que sean emitidas por el CONAC en materia de contabilidad gubernamental. El Consejo
ha solicitado de forma oficial a cada uno de los 31 titulares del Ejecutivo Estatal y al jefe de gobierno del Distrito Federal el cumplimiento de este precepto, a través del uso de sus distintos medios oficiales escritos y electrónicos de difusión locales correspondientes, por medio de las diferentes normas aprobadas en las diversas sesiones del Consejo. De acuerdo a la ley, el Consejo Nacional de Armonización Contable se integra por el secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Consejo, los subsecretarios de Egresos, Ingresos y de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, el tesorero de la Federación, el titular de la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda responsable de la coordinación con las entidades federativas, un representante de la Secretaría de la Función Pública, 4 gobernadores de las entidades federativas de los grupos a que se refiere el artículo 20, fracción tercera, de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a lo siguiente: un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos 1 y 3, un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos 2 y 4, un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos 5 y 7, un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos 6 y 8, 2 representantes de los ayuntamientos de los municipios o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, elegidos por los otros miembros del Consejo, quienes deberán ser servidores públicos con atribuciones en materia de contabilidad gubernamental del ayuntamiento u órgano político-administrativo que corresponda, y un secretario técnico, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto, en este caso, el titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala de forma precisa todas y cada una de las atribuciones que tiene el Consejo Nacional de Armonización Contable, que son las siguientes: emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, los elementos mínimos que deben contener los manuales de contabilidad gubernamental, junto con los reclasificadores de catálogos de cuentas para el caso de los correspondientes al sector paraestatal, así como las normas contables y de emisión de información financiera, generales y específicas, que hayan sido formuladas y propuestas por el secretario técnico. Emitir los requerimientos de información adicionales y los convertidores de las cuentas contables y complementarias para la generación de información necesaria en materia de finanzas públicas, para el sistema de cuentas nacionales y otros requerimientos de información de organismos internacionales de los que México es miembro. Emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes de las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario, considerando los principales indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las clasificaciones de los ingresos y gastos. Emitir las reglas de operación del Consejo, así como las del Comité. Solicitar la elaboración de estudios al secretario técnico. Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario técnico, incluyendo aquellos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos financieros para los entes públicos estatales y municipales que lo requieran, a efecto de implementar lo dispuesto en esta ley. Para el cumplimiento de lo antes referido, los municipios con menos de 25,000 habitantes, así como aquellos de usos y costumbres, accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley, destinados a capacitación y desarrollo técnico en los términos resultantes del diagnóstico que para tal efecto elabore el Consejo. Emitir lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos. Nombrar a los representantes de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que integran el Consejo y el Comité, en términos de las reglas de operación y ajustándose a los requisitos que establece esta ley. Emitir su programa anual de trabajo para el cumplimiento de esta ley y elaborar y publicar el informe correspondiente. El Secretariado Técnico del CONAC cuenta con un censo de entes públicos obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cifras que pueden verse a continuación. En el marco de la aplicación del artículo 9, fracción 11, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde se establece la facultad del CONAC para determinar las características de los diferentes sistemas que se aplicarán para simplificar la información en municipios de menos de 25,000 habitantes, se debe detallar que 712 municipios, el 29% del total, se supera esa cifra demográfica.
En su artículo 11, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece la figura del secretario técnico del Consejo, el cual deberá ser el titular de la unidad administrativa en materia de contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual tendrá como atribuciones las siguientes. En materia de elaboración de normas y lineamientos, elaborar el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, las normas contables y de emisión de información financiera y las relativas al registro y evaluación del patrimonio del Estado, así como el manual de contabilidad gubernamental. En materia de funciones de asesoría e interpretación, recibir, evaluar y dar respuesta a las propuestas técnicas que presenten el comité, las instituciones públicas y privadas y los miembros de la sociedad civil. Asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la instrumentación e interpretación de las normas contables emitidas. Emitir opinión o resolver consultas en los asuntos vinculados con la contabilidad. Interpretar las normas contables y disposiciones que son objeto de su función normativa. En materia de medición de los avances del proceso de armonización, dar seguimiento, orientar y evaluar los avances en la armonización de la contabilidad, así como en las acciones que realicen los entes públicos para adoptar e implementar las decisiones que emita el Consejo y establecer grupos de trabajo para el mejor desempeño de sus funciones. La estructura del Comité Consultivo se compone por los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, con excepción del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Un representante de los municipios por cada grupo de las entidades federativas, a que se refiere el artículo 20, fracción tercera, de la Ley de Coordinación Fiscal. Un representante de la Auditoría Superior de la Federación. Un representante de las entidades estatales de fiscalización seleccionado por la ASOFIS. El director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. Un representante de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos. Un representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y los representantes de otras organizaciones de profesionales expertos en materia contable que sean invitados por el Consejo. En el artículo 13 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el legislador señala para una mayor claridad las diferentes atribuciones que tiene el Comité Consultivo de CONAC, las cuales son: 1. Proponer al secretario técnico la creación o modificación de las diversas normas contables y de emisión de información financiera, así como evaluar la calidad de la información financiera que difundan los entes públicos en Internet y, en su caso, emitir recomendaciones. 2. Emitir opiniones sobre las normas contables, las normas de emisión de información financiera y las relativas al registro y evaluación del patrimonio que formule el secretario técnico. 3. Proponer y apoyar las acciones necesarias para la capacitación de los usuarios de la contabilidad gubernamental en todo el país. Y 4. Elaborar las reglas de operación y programa anual de trabajo correspondiente en atención a las facultades del Consejo. Dentro de la primera reunión del Comité Consultivo del Consejo Nacional de Armonización Contable, celebrada el día 27 de febrero de 2009, se aprobó la creación de diversos grupos de trabajo para la atención de los temas relativos a la función del citado comité. Estos grupos son: Grupo de Contabilidad Gubernamental, con un representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Grupo de Sistemas, con un representante de las entidades estatales de fiscalización. Grupo de Presupuesto basado en resultados, con un representante de las entidades federativas. Grupo de Capacitación, con un representante del INDETEC, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. Y Grupo Jurídico, con un representante de las entidades federativas. En el artículo 14 de la Ley de Contabilidad se establece un proceso o ciclo para la emisión o modificación de disposiciones emitidas por el Consejo, el cual se compone de las siguientes etapas. 1. El secretario técnico debe elaborar el proyecto correspondiente. 2. Se somete este proyecto a opinión del Comité Consultivo.
3. Una vez que el comité haya hecho sus aportaciones, el secretario técnico considerará incluir las mismas en el caso de que así lo considere oportuno. 4. El secretario técnico somete el proyecto al Consejo para su posterior aprobación. El título tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se compone de 3 capítulos, a saber: Capítulo primero, del Sistema de Contabilidad Gubernamental. Capítulo segundo, del Registro Patrimonial. Capítulo tercero, del Registro Contable de las Operaciones. Artículo 16. Este precepto de la ley a estudio señala de forma expresa el sistema al cual deberán sujetarse los diferentes entes públicos y que registrará de forma armónica, delimitada y específica las diversas operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará los estados financieros de forma confiable, oportuna, comprensible, periódica y con la posibilidad de que puedan ser comparados entre sí, los cuales a su vez deberán ser expresados en términos monetarios. El artículo 17 precisa las diferentes responsabilidades en las que cada ente público asume como parte de la operación del sistema que se instituya, así como para asegurar su cumplimiento en lo dispuesto por la misma ley, además de las decisiones que tenga a bien emitir el Consejo. Los entes públicos son responsables de la operación del sistema de contabilidad gubernamental y del cumplimiento de las disposiciones legales y normatividad en materia de contabilidad gubernamental. El artículo 19 prescribe los requisitos que deben contener el sistema de contabilidad gubernamental, los cuales son: refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que establezca el Consejo. Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos. Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado. Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que se genere en derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos. Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. El artículo 20 indica que los entes públicos deberán contar con manuales de contabilidad, así como con otros instrumentos contables que define el Consejo. En estos manuales desarrollarán los planes de cuentas y clasificadores contables que usarán los entes públicos, desagregados de acuerdo a sus necesidades. El artículo 21 establece que la contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, evaluación y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en las finanzas públicas. En el marco conceptual, constituye la base del sistema de contabilidad gubernamental y tiene las siguientes características. Es la base del sistema de contabilidad gubernamental para los entes públicos. Establece los criterios necesarios para el desarrollo de normas, evaluación, contabilización, obtención y presentación de información contable y presupuestaria. Es el referente teórico que define, delimita, interrelaciona e integra de forma lógico-deductiva sus objetivos y fundamentos. El artículo 23 señala que los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable, excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la ley de la materia. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el Consejo determine que deberán registrarse, y los bienes señalados en el artículo 7, fracciones séptima, décima,
11ª y 12ª de la Ley General de Bienes Nacionales. Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos aprobados el día 8 de agosto de 2013. El artículo 24 menciona que los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo anterior se realizarán en cuentas específicas del activo. Asimismo, el artículo 25 establece que los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o inmuebles bajo su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. El artículo 27 señala que los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda. Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los bienes que adquieran. Publicarán el inventario en sus bienes a través de Internet, el cual deberán actualizar por lo menos cada 6 meses. Los municipios podrán recurrir a otros medios de publicación distintos al Internet, cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando sean de acceso público. El artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que las obras en proceso deberán registrarse invariablemente en una cuenta contable específica del activo, la cual reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable. Cabe destacar que el CONAC definió los criterios para el registro y valoración de las obras públicas tanto en su aspecto contable como presupuestal. Artículo 30. El Consejo emitirá, para efectos contables, las disposiciones sobre registro y evaluación del patrimonio que requiere la aplicación de la ley. A continuación se explica el proceso de emisión del acuerdo por el cual se emiten las principales reglas del registro y valoración del patrimonio. Se recibió la opinión del comité el 7 de diciembre de 2010. Fue aprobado el 15 de diciembre del 2010. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2010 y fue obligatorio a partir del 31 de diciembre de 2012. Capítulo 3. Artículo 33. Del registro contable de las operaciones. La contabilidad gubernamental deberá expresar de manera fiable las transacciones en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales. Artículo 34. Los registros contables de los entes públicos serán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones del gasto será en la fecha de realización, independientemente de la de su pago. El registro de los ingresos se efectuará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. La contabilización de las transacciones del gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago. De acuerdo al artículo 35, el registro de operaciones financieras se hará en los libros diario, mayor, inventarios y balances. El CONAC definió los contenidos en el acuerdo por el cual se emiten los lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en los libros diario, mayor e inventarios y balances, publicado el 7 de julio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 36. La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros. Artículo 37. Los registros presupuestarios y contables se realizarán con base a los catálogos de cuentas. Las listas de cuentas estarán alineadas al plan de cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. En el ámbito federal fueron aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En las entidades federativas y el Distrito Federal por la Unidad Administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental. En los municipios por la Unidad Administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental. Artículo 38.
El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el CONAC, las cuales deberán reflejar, en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. En lo relativo al egreso, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Artículo 39. Las provisiones que se constituyan para hacer frente a los pasivos de cualquier naturaleza se registrarán y valorarán con independencia de que estos sean clasificados como deuda pública en términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y ajustadas periódicamente para mantener su vigencia. Artículo 40. Los procesos que impliquen transacciones contables y presupuestarias generarán el registro automático y por única vez de acuerdo con los momentos contables correspondientes. Artículo 41. Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática. Artículo 42. En la contabilización de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos deberán de respaldarse con la documentación original que compruebe el registro, conservar la documentación justificativa y comprobatoria a disposición de los entes fiscalizadores. El Consejo Nacional de Armonización Contable aprobará los lineamientos tomando en cuenta los emitidos por los entes fiscalizadores. Artículo 43. Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el Consejo. El título cuarto de la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública se estructura de la siguiente manera. Capítulo primero. De la Información Financiera Gubernamental. Capítulo segundo. Del contenido de la cuenta pública. Capítulo primero. De la Información Financiera Gubernamental. Artículo 44. Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la ley determina. Artículo 45. Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable. Artículo 46. Deberá incluir la siguiente información contable prevista en el artículo 46, fracción 1. Estado de situación financiera. Estado de variación en la hacienda pública. Estado de cambios en la situación financiera. Informe sobre pasivos contingentes. Notas a los estados financieros. Estado analítico del activo. Estado analítico de la deuda y otros pasivos de los que derivan las siguientes clasificaciones. A. Corto y largo plazo, origen interno y externo. B. Fuentes de financiamiento. C. Moneda de contratación. D. País acreedor. Tanto el estado de actividades como el estado de flujo de efectivo se derivan del Manual de Contabilidad Gubernamental. Artículo 46. Deberá incluir la siguiente información presupuestaria. Estado analítico de ingresos del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones. A. Administrativa. B. Económica y por objeto. Y C. Funcional programática. El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y o programa.
endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará su clasificación en interno y externo, intereses de la deuda y flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de postura fiscal. Artículo 46, fracción tercera. Deberá incluir la siguiente información programática: gasto por categoría programática, programas y proyectos de inversión e indicadores de resultados. Artículo 46, fracción cuarta. Información complementaria económica. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. Artículo 46, párrafo segundo y tercero. Obligaciones adicionales. Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos y el de capital deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio. En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos. Artículo 47. Entidad federativa. Las entidades federativas deberán presentar la información del artículo 46, salvo la fracción primera, inciso G, que se desagregará de la siguiente manera: corto y largo plazo, fuentes de financiamiento, endeudamiento neto, financiamiento menos amortización e intereses de la deuda. Artículo 48. Los municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán producir, cuando menos, la información contable y presupuestaria del artículo 46, fracción primera, incisos A, estado de situación financiera; B, estado de variación en la hacienda pública; C, estado de cambios en la situación financiera; E, notas a los estados financieros; F, estado analítico del activo. Asimismo, de acuerdo con la reforma de diciembre del 2013 del Manual de Contabilidad Gubernamental y acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, G, estados de actividades, y H, estado de flujos de efectivos. Del artículo 46, en su fracción segunda, la información correspondiente a los incisos: A, estado analítico de ingresos; B, estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Artículo 49. Las notas en los estados financieros deberán cumplir con lo siguiente: incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación de los estados financieros; señalar las bases técnicas del registro, reconocimiento y presentación de los estados financieros; destacar que la información se elaboró de conformidad con la normatividad aplicable; contener información relevante del pasivo, incluyendo la deuda pública; establecer que no existen partes relacionadas que pudieran interferir en la toma de decisiones y proporcionar información relevante y suficiente de los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los estados financieros. Artículo 50. El Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá los lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados financieros y demás información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades de los entes públicos. Artículo 51. La información generada por los entes públicos deberá ser organizada y sistematizada y ser difundida vía Internet de manera trimestral. Su difusión no exime la obligación de presentar los informes ante los congresos. Artículo 52. Contenido de la cuenta pública. Los estados financieros y demás información que emane de los registros del ente público son la base para la emisión de los informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base del devengo y adicionalmente se presentarán en el flujo de efectivo. Artículo 53. La cuenta pública del Gobierno federal y de las entidades federativas deberá contener como mínimo lo siguiente: información contable, información presupuestaria,
Información programática. Análisis cualitativos de indicadores con su vínculo con ingresos y gastos presupuestarios, postura fiscal y deuda pública. Información presupuestaria y programática por dependencia y entidad. Información adicional. Artículos 53, 54 y 55. La información que debe reportarse en cuenta pública se muestra a continuación. La Federación debe emitir todos los reportes mencionados. La entidad federativa debe emitir la mayor parte de los reportes. Los municipios no están obligados a todos los reportes, en especial los programáticos y los indicadores de postura fiscal. La información adicional deriva de otros artículos, por lo que debe emitirse por la Federación, entidades federativas y municipios. Por último, se agrega una precisión sobre la cuenta pública que deben difundir los municipios sujetos a los sistemas simplificados que aplican para municipios con población menor a 25,000 habitantes. Información adicional. Listado de bienes. Listado de bienes que compone su patrimonio conforme a formato del Consejo Nacional de Armonización Contable, acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 8 de agosto de 2013. Cuentas bancarias. Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán relacionar las cuentas bancarias productivas en las que se depositaron recursos federales transferidos. Información de gasto federalizado. La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para efecto de los informes trimestrales y la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el Consejo. Artículo 54. La información presupuestaria y programática deberá presentarse por entidad y dependencia, incluir la evaluación del desempeño de los programas y relacionarse con los objetivos y prioridades de los planes de desarrollo.